septiembre damos comienzo al programa 365 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes oyentes de Obligados a Volver. Programa número 365, que corresponde al miércoles 7 de septiembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, que son informadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, la columna de Horacio Robelli sobre el Plan Massa. Y cerrando el primer bloque, la columna de Economía Popular de Silvia Berra y su informe sobre el Grupo Tucumán. Hacemos un pequeño intervalo para reclamar por la libertad de Milagro Sala y luego pasamos al segundo bloque con la columna de Ricardo Capdevila, que hoy presenta este título: No banalicemos la realidad. Seguidamente, la entrevista realizada a Juan Ramos Padilla por el programa El Gato Escaldado sobre la Corte y el Poder Judicial. Y a continuación, el discurso de la diputada Victoria Montenegro en la Cámara de Diputados. Cerramos el bloque y el programa con el tema musical Una mujer tras la cortina, del Duende Gárnica y Mota Luna. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 8 de septiembre de 1990. Muere asesinada en la provincia de Catamarca la estudiante María Soledad Morales. En el asesinato estaban implicadas personas vinculadas al poder político provincial que intentaron encubrir el crimen. La movilización popular, que pronto se extendió al resto del país, fue uno de los factores para que el crimen se esclareciera. 10 de septiembre de 2015, histórico triunfo contra los buitres. Luego de un año de que se aprobara la propuesta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de crear un comité especial para desarrollar un encuadre jurídico global para las reestructuraciones de deudas soberanas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el marco regulatorio de 9 principios que deberán guiar los procesos de reestructuración. Al tomar la palabra ante una sala llena, el canciller Héctor Timerman afirmó que la resolución es a favor de la estabilidad económica, de la paz social y de los derechos de los pueblos, y un freno a las acciones de los fondos buitre. 11 de septiembre de 1852 se produce la Revolución porteña, conocida como Revolución del 11 de septiembre, contra Urquiza, director provisorio de la Confederación Argentina. Luego del rechazo que la legislatura de la provincia de Buenos Aires hiciera del Acuerdo de San Nicolás, que estableció como base para la organización nacional el sistema federal
y el envío de diputados a un Congreso Constituyente, Urquiza disuelve la legislatura. Aprovechando la partida de Urquiza a Santa Fe para inaugurar las sesiones de la Asamblea Constituyente, fuerzas militares y políticas del porteñismo extremo desconocen su autoridad y restablecen la legislatura provincial. Acusan a Urquiza de querer humillar a la ciudad de Buenos Aires, sustentarse en los gobernadores rosistas del interior y de sustituir a la tiranía caída. Esta acción culminará con la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina, situación que se prolongará con idas y vueltas hasta después de la batalla de Pavón en 1861. En todo momento, los promotores de la revolución revelaron su postura secesionista y antinacional, conservando vigente la aspiración rivadaviana de la provincia autónoma y la organización nacional bajo la hegemonía de Buenos Aires. 11 de septiembre de 1888 fallece en Asunción Domingo Faustino Sarmiento. En su memoria en esta fecha se celebra el Día del Maestro. Vaya entonces nuestro homenaje a todos los maestros y maestras del país. 11 de septiembre de 1973, en Chile, se produce el golpe de Estado encabezado por Pinochet. El presidente Salvador Allende se suicida durante el asalto a La Moneda, sede del Ejecutivo. Comenzaba ese día una de las más sangrientas y extensas dictaduras de la historia latinoamericana. 13 de septiembre de 2014 entra en vigencia el programa Ahora 12 que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó para reactivar el consumo, permitiendo a los consumidores pagar con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés productos de fabricación nacional en los comercios adheridos al plan. El gran bonete de la oposición mediática, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Los medios opositores se vieron obligados a ponerse a la defensiva, algo muy infrecuente durante el gobierno del Frente de Todos, y desplegaron una línea editorial sin fisuras para deshacerse de toda responsabilidad en la imposición y afianzamiento del clima de época en que se inscribe el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. La línea autoexculpatoria no significa que hayan abandonado las mañas de siempre, como interpretaciones grotescas según las cuales Néstor Kirchner fue el fundador de la intolerancia política y el odio, barriendo en un párrafo toda la historia criminal de los sectores dominantes a los que sirven, responsables de las mayores atrocidades, las más recientes y las más remotas. El jueves por la noche, el dispositivo opositor hizo un intento, finalmente infructuoso, por bajarle el precio a la situación. Tensión en Recoleta, decían los títulos en línea de Clarín y La Nación 2 horas después de lo sucedido en Juncal y Uruguay, y otro reducía los hechos a la palabra incidente. En la canaleta de Clarín, Florencia Arieto, de Juntos por el Cambio, decía con toda soltura que fue un montaje K frente a animadores enmudecidos. Después debieron enmendar esta postura, aceptaron la gravedad de lo ocurrido y bajaron el tono transitoriamente hasta rehacerse mediante la unanimidad para condenar el discurso del presidente Alberto Fernández y el contenido del documento leído el viernes 2 en la Plaza de Mayo.
El punto específico que lo saca de quicio es la afirmación sobre que las posturas y discursos de sus medios, de la oposición y de una parte del sistema judicial confluyen para crear un clima de época que convoca al odio y lo naturaliza. Varios de las y los columnistas regresan en este aspecto a la pose de la equidistancia, la objetividad, periodistas puros desligados de intereses, ideas políticas, patrones, auspiciantes. La calidad de articulistas que se pronunciaron sobre esto, en sentido idéntico, alcanza para armar un equipo con suplentes para jugar en los abrojos. Kirschbaum, Van der Koy, Lanata, Roa, Fesquet en Clarín, Morales Solá, Jacqueline, Laborda, Fernández Díaz en La Nación, González Tenenbaum, Aulicino en Infobae se anotaron, entre otros, para patear la pelotita. Por supuesto, hay como siempre extremos, y en el apuro no faltó quien cayó en el ridículo. El viernes por la noche, en el canal de Clarín, Van der Koy se ocupaba de replicar al presidente y al documento de la plaza. Enumeró que en ambos casos se afirmó que los medios, la oposición y la justicia son generadores del clima de odio para responder: no somos nosotros. Una confesión de pertenencia que exime de la necesidad de pruebas. El domingo en Clarín, Kirschbaum posa de defensor de la democracia y enumera el tipo de comportamiento que se corresponde con ella. Habla de los falsos defensores de la democracia, justo en las páginas de la empresa que se apropió de papel prensa en acuerdo expreso con el genocida Videla. Pero, acaso sin querer, termina confesando su ADN. Tras la habitual andanada contra el peronismo, amonesta a la oposición porque se parece a una asamblea en la que hay demasiadas opiniones. Como se ve, democracia al palo. La mascarada se expresó en reiterados títulos engañosos, como el que sostuvo en estos 3 medios y su extendido conglomerado otra falsedad, que todo el arco político condenó el atentado. Y como siempre, exponentes de la oposición política adoptaron estas mentiras y las recitaron en los mismos espacios, como lo hizo el actor Brandoni. Por el mismo carril se deslizó otro componente del relato. El fundador de la violencia política es el kirchnerismo. En La Nación, Morales Solá le dio más enjundia a la manipulación, culpando a Néstor Kirchner por inspirarse en el filósofo Ernesto Laclau y a Cristina Kirchner porque resucitó los discursos de Eva Perón. Refuerza con una frase que le atribuye a Eduardo Duhalde, que dice: Eva Perón no fue un ejemplo de convivencia política democrática. En este dispositivo de poder, además, no abandona un ápice sus proyectos de fondo que comprenden las tantas veces preanunciada condena en el juicio por la obra pública. El haber sido víctima de un intento de asesinato no exime a Cristina Kirchner, insiste, de su condición de culpable de la corrupción. Como casi decir, tenemos más para gatillar. El gobierno de Alberto Fernández va a cumplir 34 meses en su administración. Sin embargo, siempre parece como si fuera el primer día. ¿Por qué? Porque tiene el peor de los delitos, es el encubrimiento a la deuda tomada durante la gestión de Cambiemos, la deuda tomada por el gobierno de Macri, que este gobierno prometió investigar y que no lo hizo. A partir de ese encubrimiento, estamos nosotros, todo el pueblo argentino está pagando a través del presupuesto nacional los intereses de la deuda externa. Una deuda que no benefició al pueblo, que benefició a una minoría rentista, que compró dólares baratos y los fugó, le compró dólares cuando salieron a colocar títulos públicos en la primera parte de los 2 primeros años de gobierno de Cambiemos, y después cuando entraron los dólares del Fondo Monetario Internacional, compró esos dólares baratos y los fugó, y resulta que nosotros vamos que el pueblo argentino tiene que pagar con el presupuesto, tiene que pagar los intereses de esa deuda. Esto es, la disminución en el pago a los jubilados y pensionados, ahora el recorte, 2 decisiones administrativas que toma Sergio Massa, la decisión administrativa 826
que hace fuertes recortes en el gasto público por 210 mil millones de pesos, en áreas sensibles, recorta en educación, en la construcción de jardines maternales, jardines infantes y en el plan Conectar Igualdad, recorta en salud, en enfermedades transmisibles, en la lucha contra el COVID. Enfermedades transmisibles, todos sabemos que cuando mayor pobreza hay, se toman menos medidas de seguridad y se propagan más las enfermedades como SIDA, sífilis, tuberculosis, etcétera, etcétera. Y en vivienda, recorta 50 mil millones de pesos en vivienda, cuando este gobierno hizo en estos 34 meses solamente 55 mil viviendas. Y el ministro del área, Ferraresi, reconoce que el déficit habitacional es de 3 millones de viviendas. Bueno, la otra decisión administrativa, la que sigue a continuación, la 827, congela los cargos públicos. Aproximadamente son 400.000, en cifras redondas, 400.000 trabajadores públicos, 200.000 son civiles que trabajan para la Administración Nacional, tanto Poder Legislativo, Poder Judicial, como el Poder Legislativo, y todas las oficinas centrales, etcétera, etcétera, de la Administración. Y también hay que sumar los organismos centralizados como la AFIP, el Instituto Geográfico Militar, el INTI, el INTA, etcétera, etcétera, y las instituciones de seguridad social, la ANSES, la Caja de Pensiones de los Militares, la Caja de la Policía Federal, la Caja de la Gendarmería, la Prefectura del Servicio Penitenciario Federal. Todos estos son 200.000 personas y las otras 200.000 personas son Fuerzas Armadas y de Seguridad. Bien, esto queda congelado hasta fin de año. Este gobierno que toma estas drásticas medidas, sin embargo, le genera y le asegura rentas a quienes no la necesitan y que son básicamente los mismos que compraron los dólares, los mismos que compraron los dólares en la gestión de Cambiemos, que no se han investigado y que lo han jugado. ¿Quién puede disponer de 20, 30 millones de pesos por día? ¿Quién puede disponer de 20 o 30 millones de pesos por día para ir a comprar, por ejemplo, títulos públicos? Y esto es lo que hace el gobierno, le garantiza un alto rendimiento. Apenas llegó Sergio Massa al gobierno, llegó el 3 de agosto, el 8 de agosto hizo un canje de gran parte de los títulos de deuda del Tesoro en pesos, casi 2 billones de pesos, canjeó, los aseguró porque son bono dual, se ajustan o por inflación o por devaluación del tipo de cambio oficial. O sea que si se dispara la inflación o hay un proceso devaluatorio, ellos no pierden plata y encima ganan un 0,51% de interés. Entonces le garantiza a estas personas que tienen excedente económico, que son los que tienen los títulos por 2 billones de pesos, les asegura contra la inflación o contra una posible devaluación. Le asegura a los ojeros, los que pisaron la soja, esto que decíamos al principio, se trata de unas 20 o 22 millones de toneladas de soja. Esta soja no fue liquidada en su momento, le provoca un problema gravísimo al gobierno porque no tiene dólares para pagar. El problema es que vos tenés que comprar dólares para pagar dólares, vos tenés intereses que tenés que pagar en dólares. Bueno, no tiene la plata para comprar los dólares y estos no liquidan, no pagan los derechos de exportación del 33% por la exportación de soja, y el gobierno, en vez de aumentarle la retención, decirle, bueno, como no hicieron tal cosa, le vamos a aumentar la retención. Y así el Estado cobra más cuando lo liquiden porque no lo liquidaron en su momento. No, les facilita la situación dándole un valor de 200 pesos por dólar que obtienen por la venta de soja. Es como si no pagaran retención alguna. Y ese mayor precio lo pagamos todos nosotros, porque no es que la soja solamente aumentó el precio de la soja. La soja sustituye física y geográficamente otros cultivos. Carne, papa, maíz, verdura, fruta, todo está más caro porque tienen que tener zonas que compiten con la soja. Los alquileres de la tierra se hacen con la soja. De las 42 millones de hectáreas cultivables que tenemos, casi 19 millones de hectáreas están cultivadas con soja. Entonces, esta situación hace que no es un tema menor el darle esta prioridad de pagarle más por la liquidación de la soja que tenían que haber hecho en su momento. La van a hacer ahora seguramente ingresará en unos días más. El cálculo del gobierno es que en este mes de septiembre, esta prerrogativa sería en principio, en teoría, solo por este mes de septiembre, del 5 al 30 de septiembre, un dólar de soja de 200 pesos, van a liquidar 1.000 millones de dólares ahora y tal vez liquiden 5.000 millones de dólares, como plantea el ministro Sergio Massa
en lo que resta del mes. Ahora, esto a su vez implica un impacto de emisión. El asiento que hace el Banco Central cuando entran los dólares es oro y divisas a billetes y monedas. O sea, el ingreso de dólares crea dinero. Y como el gobierno tiene una puja inflacionaria, va a inmovilizar ese dinero colocando LELIQ o Notaliq o pase pasivo. Le va a facilitar a los bancos más negocio. El negocio de encajes remunerado de LELIQ, Notaliq y pase pasivo supera el 7,1 billones de pesos. Es en pesos, 7,1 billones de pesos. Pero es el equivalente a unos 43.000, 45.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Y ahora lo van a acrecentar con estos 5, pongámosle que, como dice Massa, que le quedan 5.000 millones de dólares por 200 pesos, eso va directamente a aumentar la masa de LELIQ y de Notaliq y de pases pasivos. O sea, va a aumentar los encajes remunerados de los bancos. En síntesis, el gobierno, que hace un brutal plan de ajuste, que está cortando el hueso en la reducción del gasto público, le garantiza renta al campo a través de darle mayor peso por cada soja, en vez de 145, 200 pesos. A los bancos porque van a colocar LELIQ y Notaliq. A los que compraron bonos de títulos públicos le garantiza porque la inflación o el ajuste cambiario es a opción del tomador del título, le va a dar ganancia siempre. Y por último, a los bancos que están ganando fortuna sin hacer absolutamente nada. Captan, tienen la carta de porte de poder captar depósitos del público, se dan vuelta y se lo prestan al Banco Central y ganan fortuna por eso. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres. Mi nombre es Silvia Berre, como cada 15 días vuelvo con mi columna de Economía Popular. Hoy vamos a conocer la experiencia en Tucumán del grupo TUCMA, que es una organización social que agrupa pequeños productores de la provincia, abarcan más de 20 localidades y tienen un fuerte trabajo con productores pequeños que también trabajan en formación y en capacitación y promoción de producción de la economía popular. Lo escucharemos a Javier, que nos cuenta la experiencia. Los dejo con ellos, con los protagonistas. TUCMA es una organización que nace en Tucumán, en una localidad que se llama Santana, hace 8 años, un 25 de mayo, en un pueblo donde la dictadura en el 66 cerró su industria y a partir de ese momento nunca más volvió a recuperar ese empuje de desarrollo productivo que tenía, desde los pequeños productores y con una fábrica que industrializaba la materia prima. Hoy estamos presentes en 25 localidades de la provincia. Trabajamos en un 90% en zonas rurales con pequeños productores en procesos formativos y de desarrollo de procesos productivos como manera de generar sostenibilidad y condiciones para poder vivir dignamente en el campo. Enfrentamos todas las desigualdades que tiene la Argentina, donde tiene el 93% de su población en zonas urbanas y alrededores. Entonces casi ninguna empresa y el Estado mira muy poco la vida de los pequeños productores, por eso y los ciudadanos que viven en campo. Por eso la problemática de inflación, de traslado, de transporte público, de educación, en los campos es siempre más grave, más compleja y más cara de resolver que en las grandes ciudades o en los conglomerados de alrededores. Nuestra tarea cotidiana es buscar herramientas para poder mejorar las posibilidades formativas del pequeño productor, de su familia, porque una vez que se terminan las cosechas en los campos, la familia necesita formarse y prepararse para la nueva cosecha, y normalmente cuando no tenés instancias formativas te vas a un pueblo más cercano, a una ciudad más cercana y así los procesos migratorios hacia las grandes ciudades no se detienen. Nos dedicamos a la producción de frutas y verduras. Tenemos uva de mesa, durazno, ciruela, frutilla, zapallitos, pimientos, tomates,
algunos ensayos en producción de pescado en piletones. Tenemos preparación de cerámica en alfarería, en los valles, producción de pimiento y secado para hacer condimentos. Estamos organizados en cada localidad, hay un referente político y después la organización tiene referentes por área de trabajo. Tenemos las áreas de producción, comercialización, logística, formación, género, turismo rural, tecnología, comunicación. Estamos trabajando con la provincia para que se adhiera a la ley de agricultura familiar. Necesitamos herramientas para poder desarrollar el pequeño productor. Creemos que tenemos una deuda interna gigante con los pequeños productores desde la política, de generarles condiciones para que vivir en el campo dignamente sea una realidad y no sea una utopía ni un sueño. Y este país que produce alimentos con los campesinos pasando hambre es tremendamente injusto y no es posible. Estamos convencidos de que este sistema no va más, que necesitamos pensar y mientras pensamos ir haciendo o desarrollando proyectos e instancias productivas donde vivir en el campo sea una realidad, sea viable, estemos enmarcados dentro de la ley, seamos sujetos de derechos y tengamos un sistema impositivo y bancario para desarrollar el país desde el pequeño productor. Hoy es muy fácil hacer negocio y vivir bien para el que tiene plata, pero para el que no hay ninguna posibilidad. Si estás cooperativizado, tardás un montón en obtener la matrícula. Acceder a créditos resulta imposible hasta que no demostrás balance y flujo de caja. Entonces tenemos un sistema netamente pensado para el que tiene plata y no para el pequeño productor o el emprendedor que necesita independizarse de este sistema que solamente lo esclaviza hoy con salarios en blanco debajo de la línea de pobreza, lo cual es tremendamente absurdo. Pero bueno, estamos en una sociedad que considera que esto está bien. Los desafíos que tenemos son muchos, pero bueno, son peleas que hay que darlas colectivamente en un sistema que nos enseñó a ser individualista, lo cual la tarea es doble. Pero bueno, las ganas y el empuje y lo que se va generando genera la fuerza y la motivación para sostenerlo en el tiempo. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A la reflexión de hoy la titulo No banalicemos la realidad. Cristina salió ilesa del atentado, pero si no cambiamos la realidad y todo sigue igual, el odio, la violencia seguirán con mayor impunidad. Me da mucha tristeza ver una democracia degradándose, un Estado indefenso, un gobierno sometido y una sociedad autista tratando de llegar a fin de mes con pronósticos de inflación imparable, con tarifazo en marcha, ajustes varios en asistencias y nuestro ministro de Economía dándoles $1 de 200 pesos a quienes están reteniendo la liquidación de exportaciones para que las liquiden. Cristina salió ilesa del atentado, pero en el Congreso
no se pusieron de acuerdo con la declaración porque el texto elaborado por el oficialismo hablaba de paz social. Señores legisladores, la paz social no se declama. ¿Les parece que puede haber paz social cuando se financia con pauta millonaria a medios corporativos que engendran odio y hasta enseñan a manejar un arma para que sea eficiente el disparo? ¿Puede haber paz social cuando con el odio que destilaban los medios hegemónicos no se pudo prever el atentado? ¿Puede haber paz social cuando nos enteramos que el contenido del celular del sicario, violando la seguridad, fue borrado? ¿Puede haber paz social cuando la gestión de saqueo y endeudamiento del macrismo está impune y se legitima renegociándola? ¿Puede haber paz social habiendo trabajadores pobres que no llegan a fin de mes? ¿Puede haber paz social con un Estado ausente que cada vez asiste menos a los vulnerables para dirigir los recursos al pago de una deuda odiosa que no se investiga su legalidad ni se cuestiona a los funcionarios que la generaron? ¿Puede haber paz social cuando se engendra violencia desde la justicia con causas sin pruebas y con prisiones preventivas de inocentes, pero en calidad de dirigentes populares? ¿Puede haber paz social cuando tenemos una crisis terminal en la atención de la salud pública, sea sindical o sea privada, con turnos a 60 días? La realidad no se cambia con un documento en el Congreso, se cambia con políticas soberanas que estén dirigidas a la ciudadanía y no en beneficio de 100 familias que pretenden apoderarse de las decisiones del país. Queremos saber el costo de la energía y del gas y que se dejen sin efecto los tarifazos. Investigación y denuncias por la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la de los bonistas. Suspensión del pago de intereses del ELIX mientras se investigue el endeudamiento macrista. Queremos una Corte Suprema que se ocupe de impartir justicia y no funcione como partido político. Libertad a todos los presos políticos. Que ningún trabajador cobre salarios de pobre. Que ningún jubilado cobre haberes de pobre. Que cese la intervención del PAMI y se investiguen todos los contratos de terciarización de las prestaciones. Que las pautas publicitarias oficiales sean destinadas a cooperativas de comunicación. Que se derogue el nefasto decreto 949 sobre el río Paraná. Que refundemos nuestra flota fluvial de bandera. Que los puertos pasen a manos del Estado el año próximo al vencer las concesiones privadas. Que se derogue la ley de entidades financieras, ley 21.526 del proceso militar. Que se nacionalice todo comercio exterior de materias primas sin industrializar. Que se prohíba toda fuga de divisas. Que se ponga a disposición, en garantía de los acreedores externos, todos los fondos en cuentas offshore de empresas y particulares que fugan fondos de Argentina. Que se inicien las obras del Canal Magdalena. Que sea ley el proyecto de ley de humedales. Basta de ecocidio, basta de quemas.
castigo a los responsables. Basta de impunidad a quienes fugaron, saquearon y generaron endeudamiento que somete al país por generaciones. La ciudadanía no soporta más la excusa de la correlación de fuerzas ni del número de legisladores en el Congreso. Con un ajuste tremendo, este año terminaremos con recesión y una inflación del 100%. Y no habrá chances de acceder a mayorías en el Congreso en las elecciones del 2023. Legisladores, funcionarios, dirigentes, necesitamos cambiar la realidad que padecemos. No nos pidan a los ciudadanos que nos acostumbremos a esta decadencia insoportable. Basta de esta ausencia del Estado. Muy bien, buenos días. Las primeras impresiones que nos podría brindar, sobre todo para entender un poco más en qué situación está hoy la causa. Yo no sé cómo está la causa porque no soy quien lo investiga. Así que supongo que se estarán revisando los teléfonos, las conexiones, las redes de internet. Lo que hay que pensar es cómo vamos a seguir con esto, ¿no? No solamente esta causa, bueno, no es esta causa. Esta causa es la consecuencia de lo que viene pasando en nuestro país hace 6 años que la están persiguiendo a Cristina y teníamos que llegar a esto para darnos cuenta. Una mujer que se le han metido en la casa con allanamientos ilegales, donde han incluso echado al abogado, le han maltratado a los hijos, le han tomado chinagatorias en un día, en fin, y que hace 48 horas antes de que pasara esto estaba pidiendo por la paz y mandando a la gente a dormir a su casa, ¿no? Claro. La han humillado, en fin, y los jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han permitido durante los últimos 6 años o 7 años que no solo con ella, sino que con muchas personas pasaran todo esto, ¿no? Así que hay que empezar a pensar en que tenemos un poder judicial que no solo no presta el servicio para la gente, sino que, bueno, asociado con medios hegemónicos y un sector de la política, por cierto que mira más con mucho cariño a la embajada de Estados Unidos, vienen generando un clima en la Argentina, se han apoderado de uno de los poderes del Estado, han ampliado su poder al apoderarse del Consejo de la Magistratura y han generado, bueno, más allá del desprestigio que tienen los jueces y sus amanuenses, entre los que están en este tribunal que cometió atrocidades, ¿no? Con esto de repotear con un mate con el sellito de Liverpool, un fiscal diciendo pavadas y bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿no? No es que fue un punto de inflexión. Hace rato que hay uno de los poderes del Estado que no está en manos de los argentinos. Totalmente. Una de las cuestiones que fueron apareciendo en estos últimos días, a partir, ¿no?, de este suceso del jueves, del intento de asesinato a la vicepresidenta, una de las cuestiones que apareció nuevamente es el debate de la necesidad de una reforma judicial. Y en parte es lo que estaba planteando usted también, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a seguir esperando esto? Porque el presidente Fernández ha dado unos discursos maravillosos desde el día que asumió con relación al Poder Judicial, pero estamos peor que cuando asumió y nos dio toda esa esperanza de cambio. Y nosotros estamos tratando de explicarle a la gente que necesitamos un Poder Judicial que empiece a defender lo nuestro, lo de los argentinos, ¿no? Tenemos un país
tenemos un país muy rico, y eso tiene mucho que ver con el Poder Judicial que tenemos, ¿no? Totalmente. El litio, nuestros recursos naturales, lo que significa la Antártida y agua dulce, toda la plataforma. Hace años lo vienen saqueando. Y el Poder Judicial ha jugado siempre un rol muy claro en eso, ¿no? De no cuidar nuestros recursos naturales. Y cuando aparecen liderazgos tan importantes, que son los que cuidan la patria, los que cuidan al que lo necesita, bueno, empiezan a pasar estas cosas. Ellos, hay un sector en el cual la Corte los representa, que hemos escuchado al presidente, a uno de los ministros de la Corte, diciendo que es falso, que detrás de cada necesidad hay un derecho. Uh-huh. Lo hemos escuchado con material Laufer decir al señor Lorenzetti que solía pasearse con Bonadío y con el juez Moro, que no pasa nada, que el Laufer no existe. Bueno, y toda esta escalada también con la ayuda de los medios, donde dicen cualquier cosa. Sí, bueno, Juan, ¿qué tal? Guadalupe Regalsi lo saluda. Justamente a propósito de la mención a los medios de comunicación, se habló mucho a partir de lo que ocurrió el jueves y el atentado hacia la vicepresidenta, de los discursos de odio, ¿no? Y ayer en tanto página web como en el medio televisivo La Nación se difundía la modalidad correcta para disparar, ¿no? ¿Por qué el arma falla al intentar gatillarle, ¿no? Sabac Montiel a la vicepresidenta, y una instrucción específica de cómo se debían colocar las balas para poder disparar correctamente? Eso, ¿cómo lo calificás, no? Porque primero que es inadmisible en este contexto, pero lo han hecho y además lo reiteran, digamos, sigue vigente en la página web y también en otros medios de comunicación. Es parte de lo mismo, esto tiene que ver con la gente que dice que quiere estar armado, que anda armado, un diputado que pedía la pena de muerte, otros que decía somos ellos, somos nosotros o ellos. Claro, López Murphy, mire. Y bueno, tanta agresión, por ejemplo, en el caso concreto de Cristina, tantas agresiones recibiendo Cristina, sin que los jueces hagan absolutamente nada, al contrario, son una de las herramientas para esa agresión, que bueno, cualquiera puede decir, bueno, yo también hago, total, no pasa nada. Claro. Entonces, hasta que no nos demos cuenta, a mí no me importa si es un loquito o es parte de una banda. Lo que sí tengo claro yo es que se ha permitido que lleguemos a esto y todavía no veo cómo vamos a superarlo, claro, ¿no? Porque la Corte, insisto, ha perdido toda la autoridad, ha perdido toda su dignidad, ha permitido lo de Timerman, ha permitido que este personaje Luciani, que lo hayan puesto como parecía Superman, el Superficán, así. Lo comparaba con esta cera. Increíble, eso fue una falta de respeto tan grande, eso también, ¿no? Y no pueden indicar una sola prueba. Total. Están acusando a Cristina por asociación ilícita. Ni a Videla lo condenaron por asociación ilícita. Juan, ¿qué tal? Tiziano Artoman te saluda, muy buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? A ver, mi pregunta es, ¿qué sensación te dejó la sesión en diputados el día de ayer? Porque un poco acá lo charlamos y nos dejó como sensación a poco. Muchos miserables tratando de ese discurso de no querer hablar del odio, ¿no? Tenemos que enfrentar los problemas. O esto de la paz hay que conseguirla a cualquier costo. El atorrante de Milei, ¿no? Que ya, con todo descaro, dijo que esto lo había hecho Milei, o el otro que también es el mismo pensamiento, que dijo que hacemos un sábado acá cuando estaremos.
José Luis Aspar. Una cosa lamentable. La miserabilidad política no ayuda, ni la miserabilidad y tampoco la pasa a cualquier precio. Tiene la palabra la diputada Victoria Montenegro. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de que la emoción de estos días me permita ordenar lo que queremos terminar de comunicar y de compartir desde el bloque del Frente de Todos. ¿Qué pasaría hoy en la Argentina si esa bala hubiera salido? Y claramente no es un loquito suelto, esto es un plan de odio. Esto no surgió de un momento para el otro. Esto se viene trabajando y se viene orquestando y se viene ejecutando en nuestro país desde hace muchísimos años. En este mismo recinto, muchas veces les pedimos a los diputados y diputadas del oficialismo que prestaran atención frente a lo que venía sucediendo y gestándose cada vez con más fuerza. No nos escucharon. Cuando les pedimos que se pronuncien con esas bolsas que aparecían en la Plaza de Mayo, cuando aparecieron ahorcados, cuando aparecían estos grupos que perseguían sistemáticamente a un sector muy identificado. Hablamos del odio, como si cayera de algún lugar y de repente se propagara. No, en nuestro país desde hace muchísimos años se está trabajando para que suceda lo que sucedió hace unos días. Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, pero previamente a eso hubo actores políticos que pedían balas. El día sábado, estos diputados y diputadas que están acá, con otros senadores, diputados nacionales y hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se paró frente a unas vallas que puso el jefe de gobierno y nos reprimieron a todos nosotros. Todavía muchos de nosotros seguimos con las heridas del tanque hidrante. A todos. Y desconocieron públicamente nuestros fueros. Hay fueros para todos, menos para los que somos peronistas. Esto se viene gestando desde hace muchísimo tiempo en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad. No sucedió de un momento para el otro. No se pronunciaron cuando a Cristina Kirchner y a la gobernadora le prendieron fuego a la puerta de su casa. ¿Se acuerdan? En ese momento, Cristina Kirchner era víctima de una de las persecuciones más salvajes que se llevaron adelante en nuestro país. En ese momento, a nuestra fuerza política la espiaban nuestros policías de la ciudad. En ese momento iban sucediéndose montones de situaciones que llevaron a este desenlace. No es un loquito suelto, es un plan de odio. Y se viene a llevar puesta la política por un montón de personajes nefastos que se sientan en bancas y hablan de la política en tercera persona. Nefastos, vergonzosos para los que creemos realmente en la política. Muchísimos de nosotros creemos que este no es el camino y durante muchos años soportamos la violencia todos los días. Todos los días se trabajó en la construcción de la otredad. Todos menos nosotros, excepto ellos, los planeros, los violentos. Resulta que a nosotros nos balean, a nosotros nos desaparecen, a nosotros nos bombardean, a nosotros nos proscriben y nosotros somos los violentos, siempre. Siempre la violencia puesta en nosotros, siempre. Miren, les voy a compartir a los diputados. Esto publicó el diario Clarín el día de hoy. ¿Saben lo que es esto? Este es el instructivo de cómo disparar bien. Díganme si esto no es parte de un plan para matar a la vicepresidenta. Pero no se trata solo de la vicepresidenta. No se trata solo de la vicepresidenta, no se trata solo del peronismo. Se trata de la política, de la discusión, de esa discusión sana que tenemos que tener los que pensamos distinto. De eso que acá, en esta casa, hace mucho tiempo se perdió. Acá no se discute más. Acá no hay medios. Acá no vienen los vecinos.
Acá solo hay vallas. Acá se gestó la construcción de un sentido común que le hizo pensar a un montón de personas que tienen derecho en su libertad a hacer lo que quieran. Hacer lo que quieran, siempre lo que quieran, por sobre nosotros. Total, previamente, los medios de comunicación y algunos actores políticos de la mano del Poder Judicial no quieren volver a proscribir. De eso se trata. Vienen a proscribir al peronismo, vienen a proscribir los sueños de un país. Y todo ese odio histórico, lo plantearon mis compañeros, histórico, pasó siempre. Es cierto, pasó siempre. Pasó siempre. Hace 46 años de la forma más brutal. El mismo odio que vino a anular a una generación entera y que por las dudas se robó a los hijos para que no quede rastro de aquella historia. Y a pesar de eso no pudieron. Tienen que entender que no van a poder anular al peronismo, que es algo mucho más fuerte que una persona. Que es cierto, se sintetiza en la vicepresidenta. Que es cierto que lo que sucedió en este tiempo es la reacción de un pueblo que está agradecido por muchos derechos que recuperamos, por la posibilidad de tener un país que es un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. Somos los únicos, no los peronistas, los argentinos, los únicos que podemos pararnos frente al mundo a mostrarles que nos hicimos cargo de nuestra historia, que en nuestro país seguimos identificando los restos de personas que fueron asesinadas, que podemos seguir encontrando desaparecidos con vida, que sabemos hacer las cosas mejores, que sabemos renacer aún después de esos desastres que nos impusieron. Y lo hicimos enfrentando al odio, a la peor expresión del odio, con unidad y con amor, y con resistencia, siempre con resistencia. Créannos que nosotros no queremos esto. Nosotros no queremos esto que está sucediendo en la Argentina. Créannos que esperábamos a algunos de ustedes ayer en la plaza, algunos que sabemos que son distintos. Créannos que los esperábamos, que los hubiéramos puesto al lado nuestro, no tengan dudas, porque es la democracia la que está en riesgo. Quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que esperar? No es un hecho aislado, como dicen estos caídos de la política. No es un hecho aislado, no es un caso más, es la violencia. Y le dijimos nunca más a la violencia. Nosotros somos mejores que esto. Nosotros podemos aprender de nuestra historia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a las elecciones, a ganar o a perder, no importa, pero que sea por las nuestras, por nuestras discusiones, no porque lo fijan estos medios de comunicación, nefastos, los mismos que se quedaron con el papel, que le hizo creer a los argentinos que estábamos en guerra mientras mataban a miles de inocentes, los mismos dueños. ¿Van a ser cómplices de esto? ¿O van a estar a la altura del momento histórico? Le dijimos nunca más a la violencia. Y eso se defiende acá, con democracia, con discusión, con pasión, que es lo que nos hace distintos. Pasión, pero pasión por el pueblo, pasión por la patria, pasión por la vida. Ayer fuimos más de 500.000 personas, espontáneamente, solo abrazándonos, solo cuidándonos, porque lo que sucedió pudo haber sido una tragedia, pudo haber sido el principio de la violencia política en la Argentina. No sucedió, seguramente porque Dios tiene un plan para esta patria. No sucedió porque Cristina está predestinada a seguir luchando por el pueblo. No le pido que la quieran, no le pido que la defiendan, solo les pedimos que defiendan la democracia, que vuelvan a hacer política, que se sienten a discutir, que dejen de imponer su mayoría para crear este monstruo que hemos creado en esta ciudad. Acá se gestó el huevo de la serpiente, acá, gracias a estos medios de comunicación que nunca cuentan nada de lo que pasa, gracias a que no se discute más. Aprendan, vuelvan al origen. Hablo solo con los que creo que son capaces de entender el momento histórico. De parte nuestra, de parte del Frente de Todos, van a encontrar mucha pasión, sí, es cierto. No somos cuidadosos a veces con las formas, no. Algunos diputados planteaban,
quienes tienen derecho a pararse. Créannos que este derecho nos gustaría no tenerlos, pero lo tenemos porque nos paramos sobre la sangre de un montón de los nuestros. Siempre son los nuestros, siempre somos nosotros los que ponemos la sangre, siempre. La derecha, fíjense, apellidos de los tatarabuelos tienen, siempre ocupando los cargos. Ellos nunca pierden, el cuerpo y la vida la ponemos siempre nosotros. Esta vez nosotros no queremos poner la vida, queremos vivir para cambiar la Argentina. Les pedimos a los diputados y diputadas, a todos los que realmente aman la política, que vuelvan al origen, que estén a la altura de las circunstancias, que defiendan la democracia, que defiendan las instituciones y que dejen de ser cómplices de esto, que es la vergüenza de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. La cortina observa la tempestad. Vienen por ella como vinieron por Eva. Hay muchos perros hambriados, odios en la otra esquina. Ladran, muerden, hasta su nombre salpica. Hay griterío en la calle, se viene la noche. Patiburo incierto, mi pueblo sigue sin norte. Tendrá que poner el cuerpo, ay, 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 la noche avecina. Hundirse junto al pueblo, el pan la necesita. El pan, el pan, el pan la necesita. Los desesperados sueños, Dios su alegría que el año nunca nos dieron. Oscuras manos poderosas intentan siempre borrarla. Sangra mi pueblo, la historia llora de espalda. Ella desde la ventana en silencio a su pueblo mira. Cierra los ojos, lágrimas en la cortina. Tendrá que poner el cuerpo, ay, 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 la noche avecina. Hundirse junto al pueblo, el pan la necesita. El pan, el pan, el pan la necesita. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, la entrevista.
un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.